Hola, buenas tardes, me presento, mi nombre es Joan Mateo Aguilar Vargas. Hoy va a ser una pequeña interpretación y un análisis crítico sobre la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Para empezar, vamos a separarlo por secciones. Yo opino que primero que todo la primera sección es el inicio, donde nos presentan todos los personajes, nos presentan quién es Todd, quién es Nell, principalmente Nell, que es el que tiene la carga más pesada entre todos, porque el hermano de él fue el que mejor nota sacó y era un representante académico ante ese colegio, porque era un colegio muy estricto, muy dictado a la antigua, sería la palabra que usaríamos en esta ocasión. Y aparte, teniendo esa expresión, generando esa sensación de que tiene que cumplir los estándares del papá, porque el papá se quiere reflejar en él. Aparte de eso, él es uno de los, él es el hijo de alguien que obviamente no tuvo la oportunidad de estudiar lo que él tal vez quiere sería, que en este caso fue medicina o derecho. Tal vez no sea la única persona que lo interpreta así, pero fue el que nos mostraron. Obviamente los demás deben tener un trasfondo muy parecido, porque es una crítica a la educación y obviamente es una crítica a nosotros mismos para tener el criterio de que nosotros queremos enfocarnos. Tal vez algún momento nosotros tuvimos que escoger entre medicina veterinaria y otra carrera, o otra carrera, pero no salió y me cogí medicina veterinaria, o mi papá quería que yo escogiera medicina veterinaria y cogí medicina veterinaria. Yo interpreto este inicio como que cuando empezamos nosotros, después de nuestro colegio, salimos de bachillerato y nos pega un golpe de realidad de una vez. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger para dónde vamos. Ya lo escogemos nosotros o nos escogen nuestros padres. En este caso, en esta película, lo cogió los padres, que quería que fuera alguien respetable. Incluso lo desafió y le aclaró que no lo volviera a desafiar frente a los amigos cuando fue a aclararle las cosas. Después llega alguien muy interesante, que es el profesor. El profesor Keating es muy interesante en el sentido que quiere mostrarle a los estudiantes a través de otra manera que pueden llevar a su profesión. No se quieren encerrar en que la educación es cerrada, sino que es obviamente libre, libre como dije, va a sonar un poco bueno, médico veterinario, pero digamos libre como todas las líneas genéticas que tenemos actualmente, que podemos hacer cruzamientos y no hay ningún tipo de problema. Pero el problema es cuando nos cerramos, cuando nos empezamos a impedir de algunas cosas para mejorar o creemos que estamos mejorando. Ahí fue un momento muy interesante, es cuando les dijo a los estudiantes, súbanse y cambien su perspectiva. Todos estaban pensando como estudiantes. Después de ahí tuvieron otro pensamiento que obviamente les generó un cambio del pensamiento. Aparte de eso, fue interesante que los estudiantes querían saber quién era el profesor. Lo investigaron, encontraron la Sociedad de los Poetas Muertos, que era un grupo que se encargaba de hacer lectura de poemas, bueno, en una cueva. Y ahí desata, digamos, ahí ya sería el segundo acto. El segundo acto se centra en el trasfondo desde que empieza eso. ¿Por qué? Porque ya vemos a estudiantes que ya están sobrepasando la autoridad, están sobrepasando lo que ellos creen que está bien. Porque si no hubieran conocido al profesor que estoy muy seguro que ninguno hubiera hecho o iniciado ese incentivo, porque ya está formado, solo que lo retomaron, tal vez como una revolución o algo así para el sistema. Y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos influenciar de personas que nos hacen abrir los ojos. Tal vez tarde o temprano, pero nos hacen abrir los ojos. Siempre nos van a hacer abrir los ojos a alguien o la realidad o la sociedad. Eso no, nadie lo puede quitar. Ellos comenzaron con su sociedad, invitaron, bueno, a dos individuos femeninos, dos niñas, y ahí hicieron una carta que ya querían que el colegio fuera mixto, que, o sea, que se actualizara, que ya no fueran tan rígidos sobre el aspecto de solo masculinidad y que solo sean niños, sino que ya fueron un colegio mixto, o sea, algo, una educación mixta, tanto mujeres como hombres que estuvieran estudiando. Obviamente el profesor no le gustó, pero ¿qué hubiera pasado si hubieran captado a la sociedad de los poetas muertos, pero solo cogieron a uno? Y uno se quedó callado para cubrir a los demás, porque sabía que si él hablaba a los demás también los iba a meter en problemas. O sea, ahí generó tal vez un comportamiento
de compañerismo, amistad, y también obviamente no lo felicito porque es un comportamiento pues que quería encontrar las reglas, que puedan haber otros medios de hacerlo, pero pues no vamos a entrar en eso. Y después entra algo muy interesante. Como Nell empieza a experimentar ser actor, eso es lo que rompe todo el segundo acto. Él intenta, lo logra, consigue el papel principal, pero tiene miedo de decírselo a su papá. ¿Por qué? Porque el papá es alguien muy rígido, que está centrado solo en una dirección, que ya fue la que le planeó toda su vida, que fue hacer su carrera, hágala, ejércela, y ahí no va a tener ningún tipo de problema. Pero a él no le gustaba, él le gustaba la actuación, quería ser actor. Y entonces, ¿qué pasó? Él interpretó, lo logró, consiguió el papel principal. Obviamente va a necesitar la firma del responsable, que era el papá, pues obviamente no se lo va a dar, la falsificó, lo hizo y lo logró. Por ende, comentó con el profesor, Katie, y lo felicitó, que no dejara actuando solo frente al papá, pero es que si no le demostrara que él quería ser actor. Bueno, toda esa parte conllevó a que él se arriesgara. Y se arriesgó, lo logró, y su actuación fue tan perfecta que llegó a aspectos que algunos actores nunca van a llegar a su público. Llegó al público, lo felicitaron, lo aplaudieron. El problema es que llegó el papá. Obviamente él fue en su momento de emoción el mejor momento de su vida, estoy seguro, porque a continuación alguien no haría eso si no hubiera logrado lo que quería en la vida. Él llega, perfecto, pelean, le dice no, que lo va a mandar a una escuela militar, que no iba a ser actor, y él se rehúsa, tienen una discusión fuerte, se ponen a pelear, una ideología antes y una ideología actualizada, que quería ser actor, él quería que él fuera profesional. Tal vez para el actor no era una carrera que era válida para él, pero para el hijo sí. Tal vez ese fue el problema. ¿Y qué hizo el hijo? Llevó, seguramente no puedo decirlo porque es de valientes o de alguien que no tiene valentía a hacer lo que hizo él. O sea, él se suicidó, él se quitó la vida, lastimosamente, pero ese pequeño acto hizo que cambiara muchas cosas en los amigos de él. ¿Por qué? Hay, más que todo, los estudiantes de la sociedad de los poetas muertos tuvieron que ir al profesor, tuvieron que firmar un acta que le echan la culpa a todo el profesor Katie, pero al final dijeron una frase que obviamente no la quería tocar hasta este momento, que era o mi capitán o mi capitán. Una frase un poco, no tiene tanto fuerza en esta conversación, pero si nos fuéramos a la película transmitiría un mensaje como de rebeldía, de admiración hacia el profesor, que les hizo abrir los ojos, porque los amenazaron todo, pero al final el más callado de todos, que fue Todd, bueno, se me olvidó nombrarlo, Todd fue el que se alzó, se reveló, hizo que sus compañeros también se rebelaran, y Nell fue ese pilar que hizo que cambiara todo su pensamiento. A veces encontramos a profesores, a personas, no solamente a personas que nos ayudan educativamente, también personas que nos ayudan a crecer personalmente, nos dicen frases, palabras, creen en nosotros, que logran sobrepasar nuestra barrera y logran sacar algo que nosotros creemos muerto. Esa sociedad quería que nuestro pensamiento evolucionara a algo más abierto, no un pensamiento cerrado. Obviamente, ya sea acá, en la universidad, en nuestra vida cotidiana, tenemos que reconocer las personas que nos pueden ayudar a abrir ese pensamiento para tener un mejor criterio. Por eso es que muchas veces medicamento dice a opinión del médico veterinario, porque tenemos que tener propiedad, primero que todo, segundo que todo, actitud, y lo más importante, decisión a hacer las cosas, porque al momento, digamos, yo como médico veterinario tengo que interpretar exámenes, tratamiento, pacientes y diagnóstico. Y si lo hago mal y no tengo criterio y me dejo llevar a veces de comentarios algo, posiblemente el que va a padecer no soy yo, va a ser mi paciente. Y ese fue mi resumen sobre la Sociedad de los Poetas Muertos. Ojalá les haya gustado.